Audiolibro, Barrabás. El prisionero liberado en lugar de Jesús. Introducción. Barrabás es una de las figuras más enigmáticas de la pasión de Cristo. Aunque los evangelios solo lo mencionan brevemente, su aparición en la narrativa de la crucifixión tiene un profundo significado espiritual y teológico. Su historia encarna el misterio de la gracia divina: un hombre culpable es liberado, mientras que Jesús, completamente inocente, toma su lugar en la cruz. ¿Quién era realmente Barrabás? Los evangelios nos lo presentan como un criminal, un insurreccionista y un homicida. Marcos 15, 7, Lucas 23, 19. No obstante, más allá de su identidad como prisionero condenado a muerte, su papel en la historia de la salvación es simbólico. Representa a la humanidad caída, merecedora de juicio, pero liberada por el sacrificio de Cristo. Su liberación no fue producto de la justicia humana, sino del plan divino que permitió que el Hijo de Dios muriera en lugar de los pecadores. En este audiolibro, exploraremos en profundidad quién era Barrabás, qué nos dicen los relatos bíblicos sobre él y cómo su inesperada liberación ilustra la esencia misma del Evangelio. Analizaremos el impacto de este evento en la crucifixión de Jesús y reflexionaremos sobre cómo su historia sigue hablándonos hoy. Barrabás no es solo un personaje histórico, sino un recordatorio de nuestra propia condición, así como él fue liberado de la condena. Cada uno de nosotros puede experimentar la libertad en Cristo gracias a su sacrificio en la cruz. Acompáñanos en este recorrido a través de las Escrituras para descubrir el verdadero significado de la historia de Barrabás y lo que nos enseña sobre la justicia, la misericordia y la gracia de Dios. Capítulo 1. ¿Quién era Barrabás? Barrabás es un personaje cuya aparición en los Evangelios es breve, pero cuyo papel en la pasión de Cristo tiene un significado profundo. Su nombre, en arameo, significa hijo del Padre, Barabás, lo que resulta irónico si consideramos que fue liberado en lugar de Jesús, el verdadero Hijo del Padre Celestial. Aunque la Biblia no nos da detalles extensos sobre su vida, los 4 evangelios coinciden en presentarlo como un criminal que estaba encarcelado en Jerusalén en el momento de la condena de Jesús. Los relatos evangélicos describen a Barrabás con distintos términos que nos ayudan a comprender su carácter y el motivo de su encarcelamiento. Mateo 27, 16 lo llama un preso famoso, lo que sugiere que era ampliamente conocido entre la población. No era un delincuente común, sino alguien cuya historia ya era bien sabida por el pueblo. Marcos 15, 7 y Lucas 23, 19 lo identifican como un insurreccionista que había cometido homicidio durante un levantamiento contra la autoridad romana. Esto nos indica que no solo era un criminal, sino que estaba involucrado en movimientos revolucionarios, posiblemente en un intento de liberar a Israel del dominio de Roma. Juan 18, 40 lo describe como un ladrón, lo que podría referirse tanto a sus crímenes comunes como a su participación en actividades violentas contra los romanos. Estos pasajes nos muestran que Barrabás no era un simple criminal, sino un hombre que, desde la perspectiva judía, pudo haber sido visto como un luchador por la causa nacionalista. Muchos judíos esperaban un Mesías que los librara del yugo romano, y algunos pudieron haber visto en Barrabás a un guerrillero dispuesto a desafiar la ocupación extranjera. El contexto de su condena. Durante la época de Jesús, Judea estaba bajo el dominio del Imperio Romano, lo que generaba constantes tensiones entre los judíos y las autoridades imperiales. La presencia de grupos insurgentes, como los celotes, era común, y es posible que Barrabás estuviera asociado con uno de estos movimientos. Roma tenía una política severa contra cualquier intento de rebelión. Cualquier persona que desafiara el orden imperial era arrestada y condenada a la cruz, una forma de ejecución reservada para los criminales más peligrosos y para quienes se oponían al gobierno romano. Barrabás, al estar condenado a la crucifixión, debió haber sido considerado una amenaza seria. Un hombre destinado a morir. Antes de la llegada de Jesús al tribunal de Pilato, Barrabás ya estaba sentenciado a muerte. Su destino parecía inalterable: moriría en la cruz como un castigo por sus crímenes. Sin embargo, su historia cambió inesperadamente cuando Pilato, en un intento de apaciguar a la multitud, les ofreció elegir entre liberar a Jesús o a Barrabás. En este capítulo hemos explorado quién era Barrabás, su papel en la sociedad y las razones de su condena. En el siguiente, veremos el dramático momento en que su destino se cruza con el de Jesús, cambiando la historia para siempre. Capítulo 2. El juicio de Jesús y la elección del pueblo.
El juicio de Jesús ante Poncio Pilato es uno de los momentos más impactantes de la pasión. En este episodio, no solo vemos la injusticia de su condena, sino también el asombroso intercambio que tuvo lugar. Un criminal culpable fue puesto en libertad, mientras que el Hijo de Dios, sin mancha ni pecado, fue enviado a la cruz. Pilato y la costumbre de la Pascua. Los evangelios relatan que Pilato, el gobernador romano de Judea, tenía la costumbre de liberar a un prisionero durante la festividad de la Pascua, Mateo 27, 15, Marcos 15, 6, Lucas 23, 17, Juan 18, 39. Este acto buscaba apaciguar a la población judía en un tiempo de gran fervor religioso y político. Pilato, tras interrogar a Jesús, no encontró ninguna culpa en él. Sin embargo, los líderes religiosos, enfurecidos por su enseñanza y creciente popularidad, lo acusaban de blasfemia y de proclamarse rey, lo que representaba una amenaza para el dominio romano. Al percibir la presión de los sacerdotes y del pueblo, Pilato pensó que ofrecer la liberación de Jesús en lugar de un criminal notorio como Barrabás sería una solución razonable. La multitud manipulada. Cuando Pilato presentó la opción ante el pueblo, esperaba que eligieran a Jesús. Después de todo, Barrabás era un criminal peligroso y Jesús no había cometido ningún crimen contra Roma. Sin embargo, los líderes religiosos habían influenciado a la multitud para que pidiera la liberación de Barrabás y la crucifixión de Jesús, Mateo 27, 20. El clamor de la multitud fue ensordecedor. No a este, sino a Barrabás. Juan 18, 40. Crucifícale, crucifícale. O Lucas 23, 21. La multitud, que días antes había recibido a Jesús con palmas y alabanzas al entrar en Jerusalén, ahora lo rechazaba. En su ceguera, prefirieron a un hombre que representaba la violencia y el pecado, en lugar de aquel que traía vida y salvación. La decisión de Pilato. Pilato, al ver que su estrategia había fracasado y temiendo un levantamiento, intentó desvincularse de la decisión. Tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Mateo 27, 24. Sin embargo, su gesto no lo eximía de responsabilidad. A pesar de saber que Jesús era inocente, cedió ante la presión política y entregó a Jesús para ser azotado y crucificado. El intercambio injusto y su significado espiritual. La elección de liberar a Barrabás y condenar a Jesús es una de las representaciones más poderosas de la gracia y la redención en la Biblia. Barrabás, un hombre culpable y condenado, fue puesto en libertad sin haber hecho nada para merecerlo. Jesús, quien no tenía pecado, fue condenado en su lugar. Este intercambio simboliza la obra de Cristo en la cruz. Él tomó el castigo que nos correspondía a nosotros. Así como Barrabás fue liberado, nosotros también podemos ser liberados del castigo del pecado porque Jesús pagó el precio con su sangre. La elección del pueblo refleja la inclinación del corazón humano a rechazar a Dios y aferrarse al pecado. Pero también nos recuerda el amor incondicional de Cristo, quien, aun siendo rechazado, se entregó voluntariamente para salvarnos. En el próximo capítulo, exploraremos el destino de Barrabás después de su liberación y cómo este evento nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia respuesta ante la oferta de salvación de Cristo. Capítulo 3. El intercambio inmerecido. Justicia y gracia. La historia de Barrabás es un retrato del Evangelio en su esencia más pura. Un hombre culpable es liberado mientras el Hijo de Dios, sin mancha ni pecado, toma su lugar en la cruz. Este intercambio es más que un simple acto de injusticia humana, es una representación de la justicia divina y la gracia de Dios extendida a toda la humanidad. 1. La injusticia del mundo y la justicia de Dios. Desde una perspectiva terrenal, la liberación de Barrabás y la condena de Jesús fue un acto de injusticia evidente. Barrabás era un criminal notorio, posiblemente un insurreccionista que había cometido homicidio, Marcos 15, 7, mientras que Jesús no había hecho nada digno de muerte. Sin embargo, en el plan soberano de Dios, este aparente acto de injusticia sirvió para cumplir su propósito redentor. En la lógica humana, la justicia demanda que los culpables paguen por sus crímenes y que los inocentes sean absueltos. Pero en la economía de Dios, el justo pagó por los injustos para llevarnos a la reconciliación con el Padre. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios,
Primera de Pedro 3, 18. Jesús tomó el lugar de Barrabás, así como tomó el lugar de todos los pecadores. Lo que sucedió aquel día en Jerusalén no fue un accidente ni una casualidad, fue la manifestación del amor y la gracia de Dios en su máxima expresión. 2. Barrabás representa a la humanidad. Si observamos con detenimiento, nos daremos cuenta de que Barrabás no es solo un personaje histórico, sino una representación de cada uno de nosotros. Barrabás era culpable y merecía la muerte, al igual que la humanidad está bajo la condenación del pecado. Barrabás fue liberado sin hacer nada para merecerlo, así como la salvación en Cristo es un regalo inmerecido de la gracia de Dios. Jesús tomó su lugar en la cruz, al igual que tomó el castigo por nuestros pecados para darnos vida eterna. Romanos 3, 23 nos recuerda que por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, así como Barrabás recibió libertad cuando menos lo esperaba, nosotros también recibimos la oportunidad de ser liberados del pecado y la muerte a través del sacrificio de Jesús. Este intercambio no tiene lógica humana, es un acto de amor infinito. Jesús no solo tomó el lugar de Barrabás, sino que tomó el lugar de todos los que merecían el juicio de Dios. 3. La gracia de Dios y el regalo de la salvación. El sacrificio de Cristo en la cruz es el mayor acto de gracia en la historia de la humanidad. La gracia de Dios significa que recibimos lo que no merecemos, el perdón, la reconciliación y la vida eterna. Efesios 2, 8 y 9 lo expresa claramente. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Al igual que Barrabás no hizo nada para ganar su libertad, nosotros no podemos hacer nada para ganar la salvación. Es un regalo de Dios, un intercambio en el que Cristo pagó nuestra deuda y nosotros recibimos la justicia que solo Él podía otorgarnos. 4. Nuestra respuesta al intercambio inmerecido. La gran pregunta que surge después de entender este intercambio es, ¿cómo responderemos a la gracia de Dios? Aceptando la salvación, Jesús murió en lugar de Barrabás, pero la Biblia no nos dice qué hizo Barrabás después de su liberación. No sabemos si se arrepintió y creyó en Cristo, o si simplemente volvió a su vida anterior. Sin embargo, nosotros tenemos la oportunidad de responder a este regalo con fe y arrepentimiento. Viviendo en gratitud y obediencia, si hemos sido rescatados por la gracia, nuestra vida debe reflejar ese amor inmerecido. Como dice 2 de Corintios 5, 15. Y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Compartiendo el mensaje del Evangelio, la historia de Barrabás nos recuerda que la salvación no es por méritos propios, sino por la obra de Cristo. Así como hemos recibido esta gracia, estamos llamados a compartirla con otros. Conclusión. El intercambio entre Barrabás y Jesús es la imagen perfecta de lo que Dios ha hecho por nosotros. La justicia de Dios exigía un castigo por el pecado, pero en su gracia y amor, Él envió a su Hijo a tomar ese castigo en nuestro lugar. Así como Barrabás fue liberado sin merecerlo, nosotros hemos recibido la oportunidad de ser libres del pecado y de la condenación eterna. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo responderemos a esta gracia inmerecida? Este capítulo nos lleva a reflexionar sobre la magnitud del sacrificio de Cristo y nos invita a vivir con gratitud, fe y obediencia, reconociendo que el justo murió por los injustos para darnos vida en abundancia. Capítulo 4. Barrabás después de su liberación. ¿Qué fue de él? La historia de Barrabás es impactante. Un hombre culpable es liberado mientras el inocente toma su lugar en la cruz. Sin embargo, después de su mención en los Evangelios, su rastro se pierde. La Biblia no nos dice qué ocurrió con él tras su liberación, lo que deja abiertas muchas preguntas. ¿Comprendió el significado de lo que había sucedido? ¿Se convirtió en seguidor de Jesús o volvió a su antigua vida? ¿Reconoció que su liberación era un símbolo del sacrificio redentor de Cristo? En este capítulo, exploraremos las posibles respuestas a estas preguntas y reflexionaremos sobre la oportunidad que tuvo Barrabás para aceptar la gracia de Dios, conectándola con nuestra propia respuesta ante el sacrificio de Jesús. 1. El momento de la liberación. ¿Cómo reaccionó Barrabás? Imaginemos la escena. Barrabás estaba en prisión, esperando su ejecución. Sabía que su destino estaba sellado y que su sentencia era la cruz. Pero, de repente, oye el bullicio de la multitud y las voces que gritan su nombre.
Minutos después, los guardias abren su celda y lo dejan libre. ¿Habrá preguntado por qué lo liberaban? ¿Habrá sabido que Jesús murió en su lugar? Es muy probable que sí. Los eventos de la crucifixión fueron públicos y, como un preso condenado a muerte, debió haber estado al tanto de lo que ocurría. Pero la gran incógnita es cómo interpretó ese momento. ¿Lo vio solo como un golpe de suerte? ¿Se sintió agradecido con la multitud que pidió su liberación? ¿Reconoció que había recibido un regalo inmerecido? En este sentido, Barrabás representa a cada uno de nosotros. Todos hemos sido librados de la condenación por el sacrificio de Jesús, pero la manera en que respondemos a ese regalo define nuestro destino eterno. 2 posibles caminos de Barrabás. Dado que la Biblia guarda silencio sobre el destino de Barrabás, algunos han tratado de imaginar qué pudo haber sucedido con él. A continuación, exploramos algunas teorías. A. Volvió a su vida anterior. Una posibilidad es que Barrabás haya regresado a su vida de violencia y rebelión. Como insurreccionista, era un hombre apasionado por la lucha contra los romanos, y su liberación inesperada pudo haberlo motivado a continuar con su causa. Si esta fue su elección, habría desaprovechado la oportunidad más grande de su vida, reconocer que su libertad fue posible gracias al sacrificio de Jesús. Como muchas personas en la historia, pudo haber recibido la gracia de Dios sin responder con fe y arrepentimiento. B. Reflexionó y se arrepintió. Otra posibilidad es que Barrabás haya sido impactado por lo sucedido y haya buscado conocer más sobre Jesús. Al ver la crucifixión y escuchar sobre la resurrección, pudo haber comprendido que su liberación fue más que un simple intercambio político, fue un acto de gracia. Si Barrabás realmente reflexionó sobre lo ocurrido y llegó a la fe en Cristo, su historia sería un testimonio del poder transformador del Evangelio. Representaría a los pecadores que, al recibir el perdón inmerecido de Dios, eligen seguir a Cristo en gratitud y obediencia. C. Vivió atormentado por la culpa. Algunos escritores y teólogos han especulado que Barrabás pudo haber pasado el resto de su vida atormentado por la culpa. Saber que un inocente murió en su lugar pudo haber sido una carga difícil de soportar. Este sentimiento de culpa es común en muchas personas que sienten que no merecen el perdón de Dios. Sin embargo, el Evangelio nos enseña que el sacrificio de Cristo no busca que vivamos en culpa, sino que nos acerquemos a Dios con humildad y gratitud. 3. El contraste entre Barrabás y los otros personajes de la Pasión. Es interesante comparar la historia de Barrabás con otros personajes clave en la crucifixión de Jesús. Pedro negó a Jesús, pero se arrepintió y fue restaurado. Judas traicionó a Jesús y, en lugar de arrepentirse, se quitó la vida. El ladrón en la cruz estaba condenado, pero reconoció a Jesús como el Salvador y recibió la promesa del paraíso. Barrabás, en cierto modo, comparte algo con cada uno de ellos. Como Pedro, tuvo la oportunidad de cambiar, como Judas, cargaba con la culpa de una vida pecaminosa, como el ladrón, recibió una segunda oportunidad. Pero la gran pregunta es, ¿qué hizo con ella? 4. Barrabás y nosotros. La decisión que todos debemos tomar. Más allá de lo que realmente ocurrió con Barrabás, su historia es un espejo de nuestra propia condición. Todos hemos pecado y merecemos la condena, pero Jesús tomó nuestro lugar. Como Barrabás, hemos sido liberados sin haber hecho nada para merecerlo. La diferencia está en nuestra respuesta. Ignoramos el sacrificio de Cristo y seguimos viviendo sin él, como si nuestra salvación fuera solo una casualidad. Vivimos en culpa y remordimiento sin aceptar la gracia de Dios. Aceptamos con fe el sacrificio de Jesús y vivimos en gratitud, obediencia y amor. Romanos 5:8 nos recuerda. Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Conclusión. La historia de Barrabás no termina con su liberación, sino con la pregunta que también enfrentamos nosotros: ¿qué hacemos con la gracia que hemos recibido? La Biblia guarda silencio sobre su destino, tal vez porque lo que realmente importa no es lo que él hizo, sino lo que nosotros haremos con la oportunidad que Dios nos da. La cruz nos muestra que Cristo tomó nuestro lugar, y ahora nos toca decidir: ¿viviremos como si nada hubiera pasado, o responderemos con fe y entrega total a aquel que nos amó hasta la muerte? Capítulo 5. El mensaje de Barrabás para nosotros.
La historia de Barrabás es más que un evento histórico dentro de la pasión de Cristo. Es un reflejo de la condición humana y del plan redentor de Dios. Barrabás no es solo un personaje del pasado, sino una representación de cada uno de nosotros, culpables, merecedores de juicio, pero liberados por la gracia de Dios. En este capítulo, profundizaremos en el significado de este intercambio divino y en cómo su historia nos desafía a vivir con gratitud, fe y compromiso con Cristo. 1. Barrabás y nosotros, la condición del pecador. Para entender el mensaje de Barrabás, primero debemos reconocer nuestra propia realidad. Al igual que él, éramos culpables. Romanos 3, 23 dice, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. No importa que tan buenas hayan sido nuestras acciones, nuestra naturaleza pecaminosa nos separaba de Dios. Estábamos condenados. Romanos 6, 23 nos recuerda, porque la paga del pecado es muerte. Sin Cristo, nuestro destino era la separación eterna de Dios. No hicimos nada para ganar la salvación. Barrabás no pidió ser liberado ni hizo méritos para ello, simplemente recibió la gracia inmerecida de Dios, al igual que nosotros. La historia de Barrabás nos recuerda que la salvación no se basa en nuestras obras, sino en la gracia de Dios. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. 2. Jesús en nuestro lugar. El gran intercambio. El centro del mensaje de Barrabás es el intercambio que ocurrió en el juicio de Jesús. Mientras que Barrabás, un culpable, fue puesto en libertad, Jesús, el inocente, tomó su lugar en la cruz. Este intercambio es la esencia del Evangelio. Cristo cargó con nuestra culpa. Isaías 53, 5 declara. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Recibimos la justicia de Cristo. Segunda de Corintios 5, 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios no simplemente ignoró nuestro pecado, lo puso sobre Jesús. Así como Barrabás fue liberado sin haber hecho nada, nosotros recibimos el perdón sin haberlo merecido. 3. ¿Cómo respondemos a este regalo? La gran pregunta es, ¿qué hacemos con esta gracia inmerecida? Barrabás fue liberado físicamente, pero no sabemos si experimentó una transformación espiritual. Nosotros, en cambio, tenemos la oportunidad de responder de la manera correcta. Podemos reaccionar de 3 formas. A. Ignorar el sacrificio de Jesús. Al igual que Barrabás pudo haber vuelto a su antigua vida sin reflexionar en lo que había sucedido, muchas personas reciben la gracia de Dios sin responder a ella. Jesús murió por todos, pero solo quienes creen en él reciben la salvación. Juan 3, 18 advierte: el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. B. Vivir con culpa y sin libertad. Algunas personas saben que Jesús murió por ellos, pero viven atormentados por la culpa. Se sienten indignos del amor de Dios y no disfrutan de la libertad que Cristo les ha dado. Pero la Biblia nos dice que, en Cristo, somos completamente perdonados. Romanos 8, 1 nos asegura: ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. C. Aceptar la gracia y vivir en gratitud y obediencia. La mejor respuesta es recibir la salvación con gratitud y permitir que transforme nuestra vida. No podemos ganar el amor de Dios, pero sí podemos demostrar nuestra gratitud con una vida de obediencia. Tito 2, 11 y 12 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. 4. Barrabás y el ladrón en la cruz. 2 respuestas diferentes. Un interesante contraste en la historia de la pasión es el destino de Barrabás y el ladrón en la cruz. Barrabás fue liberado físicamente, pero su destino espiritual es incierto. El ladrón en la cruz estaba condenado, pero al reconocer a Jesús, recibió la promesa del paraíso. Lucas 23, 43. Esto nos recuerda que no es suficiente ser liberados del castigo del pecado, necesitamos acercarnos a Jesús con fe y entrega total.
5. El llamado a una vida transformada. Si realmente comprendemos el mensaje de Barrabás, nuestra vida debe reflejarlo. Esto implica dejar atrás nuestra vida de pecado. Como Barrabás tuvo la oportunidad de comenzar de nuevo, nosotros también debemos vivir de acuerdo con nuestra nueva identidad en Cristo. Segunda de Corintios 5, 17. Vivir con gratitud y adoración. Nuestra respuesta al sacrificio de Jesús debe ser una vida que lo glorifique. Romanos 12, 1. Compartir el mensaje de la gracia. Así como hemos sido liberados, debemos proclamar la buena noticia a otros. Mateo 28, 19 y 20. Conclusión. No seamos solo Barrabás, seamos transformados. La historia de Barrabás es nuestra historia. Fuimos liberados por la gracia de Dios, pero la pregunta es, ¿cómo responderemos? No sabemos qué hizo Barrabás después de su liberación, pero sí sabemos que Jesús murió y resucitó para darnos vida eterna. Ahora nos toca a nosotros decidir. ¿Viviremos como si nada hubiera pasado, ignorando el sacrificio de Cristo? ¿Nos quedaremos atrapados en la culpa y el miedo? ¿O aceptaremos con gratitud la gracia de Dios y viviremos en obediencia a Él? El sacrificio de Jesús nos ha dado una nueva oportunidad. Que nuestra vida sea un reflejo de su amor y su gracia. Conclusión. Barrabás no es solo un personaje secundario en la historia de la pasión de Cristo. Su historia simboliza la realidad de cada uno de nosotros. Él era un hombre culpable, sentenciado por sus crímenes, pero fue liberado sin hacer nada para merecerlo. En su lugar, Jesús, el Hijo de Dios, el único verdaderamente inocente, fue condenado y llevado a la cruz. Este intercambio no fue un simple error judicial ni una casualidad de la historia. Fue una representación viva del plan de redención de Dios, el inocente muriendo por los culpables, el justo tomando el lugar de los injustos. Barrabás somos nosotros. Somos aquellos que, por nuestra naturaleza pecaminosa, merecíamos el castigo, pero en cambio, recibimos la libertad y el perdón por la gracia de Cristo. 1. El desafío de la historia de Barrabás. La historia de Barrabás nos deja con preguntas profundas que debemos meditar. ¿Reconocemos nuestra necesidad de redención? Como Barrabás, estábamos espiritualmente encarcelados, esperando la condena. Sin Cristo, nuestra deuda de pecado nos separaba de Dios. ¿Hemos aceptado el regalo de la salvación? La liberación de Barrabás nos recuerda que la salvación es un don inmerecido. No podemos ganarla con nuestras acciones, solo podemos recibirla con fe. ¿Cómo vivimos después de ser liberados? La Biblia no nos dice qué hizo Barrabás después de su liberación, pero nosotros sí tenemos la oportunidad de responder al sacrificio de Jesús con gratitud y transformación. El mensaje de su historia es claro: Cristo tomó nuestro lugar. Ahora nos corresponde a nosotros decidir qué haremos con esa verdad. 2. Valorar el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Jesús en la cruz no fue un evento aislado en la historia, fue el acto central del plan de salvación de Dios. No fue solo por Barrabás, fue por todos nosotros. En la cruz, Jesús llevó nuestro pecado, nuestra culpa y nuestra condena, para que pudiéramos ser libres. Valorar ese sacrificio implica agradecer a Dios cada día por su gracia inmerecida. Vivir de acuerdo con la nueva identidad que hemos recibido en Cristo. Como dice 2 de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Compartir este mensaje con otros. Así como hemos sido perdonados y liberados, debemos llevar a otros la esperanza de la salvación en Jesús. 3. Un llamado a la gratitud y la transformación. Este audiolibro no solo ha explorado la historia de Barrabás, sino que nos ha invitado a reflexionar sobre nuestra propia vida. No se trata solo de aprender sobre un hombre que vivió hace 2000 años, sino de reconocer que su historia es la nuestra. Barrabás fue liberado, pero la pregunta es, ¿cómo vivió después de su liberación? De la misma manera, hemos sido salvados, pero la pregunta es, ¿cómo estamos viviendo después de haber recibido el perdón de Dios? Que este mensaje nos inspire a vivir con gratitud, reconociendo el inmenso precio que Jesús pagó por nosotros. Buscar una relación más profunda con Dios, amándolo y obedeciéndolo. Extender la gracia que hemos recibido a los demás,
mostrando amor y perdón. 4. Una oportunidad para decidir. Barrabás fue liberado sin hacer nada. Jesús hizo todo el trabajo en su lugar, al igual que en nuestra salvación. Pero hay una diferencia entre ser liberado físicamente y ser transformado espiritualmente. Hoy, tenemos la oportunidad de decidir. ¿Ignoraremos el sacrificio de Jesús y seguiremos viviendo sin Dios? ¿Aceptaremos su gracia y permitiremos que transforme nuestra vida? Dios nos ha dado la libertad. Ahora, depende de nosotros cómo la usamos. Conclusión final: vivir en la luz de la gracia. Que esta historia nos recuerde cada día la profundidad del amor de Dios. No fuimos salvos por mérito propio, sino por la obra de Cristo. Que nuestro corazón siempre esté lleno de gratitud y que nuestra vida refleje la gracia que nos ha sido dada. Barrabás fue liberado físicamente, pero nosotros hemos sido liberados eternamente. Que nunca olvidemos el regalo más grande que hemos recibido, la salvación en Cristo Jesús.